El Euribor, el índice de los préstamos hipotecarios a tipo variable, supera la barrera del 3% tras el anuncio del Banco Central Europeo de elevar los tipos de interés. Alcanza el nivel más alto de los últimos 14 años y conlleva un encarecimiento anual de hasta 4.700 euros. Aquellos que tengan una hipoteca variable pagarán cada mes entre 160 y 390 euros más. Pues de ello vamos a hablar con Ramón Pérez, que es presidente de la Asociación de Empresarios, Promotores e Inversores de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, con esta subida de los tipos del Euribor, está previsto que en 2023 haya una ligera caída en las ventas de inmuebles. ¿Esto va a frenar la inversión, la promoción inmobiliaria? Pues yo creo que no, porque la promoción inmobiliaria estaba en un momento importante, estábamos en un crecimiento bastante acelerado durante los últimos años, el sector estaba muy contento y la realidad es que ahora mismo seguimos y continuamos haciendo proyectos y haciendo viviendas para todos los ciudadanos que las necesitan, que son muchos. La realidad es que ahora, en este año, en el que ha habido una subida del Euribor, la circunstancia y lo que sucederá es que habrá un pequeño frenazo en la compra de viviendas respecto de un 35% que se produjo respecto del año pasado, el crecimiento de ventas. Pero intuimos que podremos seguir con el sector relativamente sano, haciendo viviendas, trabajando y seguramente habrá inversión, aunque un poquito más moderada, pero habrá inversión durante este año. Descartan, por tanto, entiendo que haya otra burbuja inmobiliaria. Sí, desde luego, eso lo descartamos desde hace muchísimo tiempo. No se dan las circunstancias, la burbuja inmobiliaria que se produjo en el 2008 fue una cuestión en la que se juntaron un montón de circunstancias que provocaron que la burbuja inmobiliaria estallara, pero ahora mismo no, ahora mismo hay una contención por parte del Banco de España, hay una contención por parte de las entidades bancarias, del propio sector, se ha regulado mucho el sector en el que han desaparecido todos aquellos empresarios que consideraron que la promoción inmobiliaria era un chollo y al final es un sector bastante complicado en el que hay que trabajar duro, por tanto descartamos desde hace muchísimos años y yo creo que no va a suceder en el corto o medio plazo otra burbuja inmobiliaria. ¿Bajarán los precios para intentar frenar esa caída en las ventas? Nosotros los datos que tenemos es que en España se están produciendo circunstancias completamente diversas. Hay que tener en cuenta que el territorio insular, o sea, las Islas Canarias son completamente distintas en el comportamiento, sobre todo en el mercado de la vivienda, que el resto del territorio nacional. Hay como 19 provincias en las que el precio de la vivienda subirá. Hay como 4 provincias en las que bajará y hay como otras 16 en las que probablemente se mantendrá estable. Canarias está entre esas provincias en las que se mantendrá estable, no veremos unas subidas del precio de la vivienda importantes, pero tampoco veremos bajadas porque se ha producido una circunstancia durante estos últimos años, que es que ha habido una subida muy importante, sobre todo este último año ha habido una subida importante en el precio de las materias primas con la guerra de Ucrania de por medio, que ha hecho que las materias primas en el sector de la construcción hayan subido en muchos casos cerca del 30 y del 40%, lo que se tiene que repercutir en el precio final de la vivienda. Ahora mismo, ¿dónde se está concentrando la inversión y la promoción inmobiliaria aquí en Canarias? Pues en las dos provincias más importantes, evidentemente, en zonas prime, que son las zonas que más se venden, en zonas de crecimiento, porque se da la circunstancia de que en las principales capitales hay zonas prime que se están remodelando y hay zonas donde se pueden empezar a construir. Sí es verdad que lo que hace falta es que se construyan todos los territorios insulares para que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda, ya sea de mayor renta o menor, y sobre todo para que todo el mundo pueda encontrar un lugar donde vivir cerca de la zona donde normalmente realiza su vida, con lo cual no solo se están concentrando en zonas importantes, en zonas de fácil venta, en zonas donde los inversores también tienen una participación importante en la compra, sino también se está fomentando en aquellas zonas donde hay necesidad de vivienda, a lo mejor a unos costes relativamente inferiores. Los bancos están poniendo condiciones más duras para conceder hipotecas y otro tipo de préstamos. ¿Las financieras también están siendo exigentes con los promotores, con los inversores? Sí, por supuesto, desde hace mucho tiempo la banca está siendo bastante más exigente, tanto con el comprador final como con los propios promotores. En un lado con los promotores porque lo que exigen es que haya un bagaje, una profesionalidad
empresas que sean capaces de terminar sus proyectos, porque eso también las entidades financieras, el Banco de España les ha obligado un poco incluso a velar por los propios compradores. Entonces, sí que estamos viendo que hay una exigencia por parte de las entidades bancarias conforme a los profesionales que nos dedicamos a este sector. Y luego, respecto del comprador, las de toda la vida. Hombre, cuando se produjo la burbuja inmobiliaria no, aquello era café para todos, pero ahora mismo se exige una serie de parámetros mínimos para que las entidades bancarias puedan dar préstamos a aquellas personas que quieren comprar una vivienda, y eso me parece absolutamente lógico. ¿Le preocupa a ustedes que la aprobación de la ley de vivienda se siga retrasando? ¿Les afecta de alguna manera esta ley? Nosotros consideramos que la ley de vivienda es una ley que se ha sacado un poco como consecuencia de una exigencia por parte de los socios de gobierno. Siempre hemos dicho que todas estas leyes de vivienda, si las miramos con detenimiento, al final no conducen absolutamente a nada. Es lamentable porque son unas leyes que tienen un aspecto populista muy importante y que tienen como calan en la ciudadanía como si fueran a resolver sus propios problemas. Pero realmente cuando se mira y se lee con detenimiento, que es lo que hacemos nosotros, vemos que no va a tener una repercusión importante en el comprador final ni en aquellas personas que quieren principalmente alquilar. Porque en cuanto a la vivienda se establecen unos precios, en algunos casos inasequibles, porque la incapacidad del gobierno de dar trabajo a todo el mundo, con la incapacidad de que el salario mínimo interprofesional dé para que la gente pueda comprar una vivienda con una hipoteca, pues lo que sucede es que nos vamos al mercado del alquiler. Y en el mercado del alquiler es lo que se pretende regular, pues principalmente endureciendo muchísimo la ley de arrendamientos urbanos respecto de la posición del arrendador. ¿Eso qué significa? Que al final pues, los arrendamientos se reducen, habrá menos gente que quiera arrendar y no se producirá el efecto que quiere el gobierno o los socios de gobierno con esta ley, que es intentar darle más posibilidades de alquiler a aquellas personas con rentas básicas. Y una última cuestión, Cuna del Alma en Tenerife paralizado, ahora polémica por la construcción de la Ciudad del Cine en Fuerteventura. ¿Le ve usted futuro a estos proyectos? A mí me parece que cuando vemos estos proyectos, lo que nosotros pedimos, porque todos estos proyectos que están promovidos por empresarios privados, lo que necesita el empresario privado es una seguridad jurídica básica. Es decir, cuando un empresario se mete en un proyecto de estas características, Cuna del Alma, la Ciudad del Cine en Fuerteventura, se mete en un megaproyecto que significa mucha inversión, que significa mucho esfuerzo, que significa mucha estructura. Cuando tiene los parabienes y cuando hay licencias por parte de los diferentes ayuntamientos o de las diferentes instituciones que tienen que dar esos permisos, lo que no puede pasar es que en el camino y en el tránsito, cuando hay ya una inversión importante hecha, pues se den circunstancias en las que paralicen estos proyectos y haga que estas empresas no puedan continuar. Estamos hablando además de dos proyectos que lo que pueden hacer es darle mucho trabajo a las personas que habitan en Tenerife y en Fuerteventura, en este caso, genera muchos puestos de trabajo, genera, en el caso de Cuna del Alma, genera establece una zona de turística importante, que yo creo que son las cosas que debemos hacer aquí en Canarias, porque siempre estamos demandando zonas turísticas de calidad. Y bueno, y la Ciudad del Cine en Fuerteventura, evidentemente, si cumple con todos los requisitos, yo creo que es un proyecto que interesa a todo el mundo. Y eso pasa pues con muchas cosas que no solo son estas. Hay mil ejemplos que lamentablemente vemos parados en la iniciativa privada por culpa de ciertas circunstancias y sobre todo en algunos casos cuando no se ponen de acuerdo las administraciones públicas. Yo esto creo que deberían mirarlo antes de dar los permisos para que las empresas privadas no pierdan dinero y sobre todo no se desincentiven para acometer este tipo de proyectos en el futuro. Pues Ramón Pérez, presidente de la Asociación de Empresarios, Promotores e Inversores de Canarias, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, buenos días.